Normalmente cuando te viene un paciente a la consulta, nos fijamos en los síntomas que son los más comunes, que vienen siempre con las zonas lumbares afectadas, y si miramos una estadística veríais que las lumbociáticas, por eso como la parte lumbar primero, son las más frecuentes. Pero si analizamos la parte que no ha sido traumática, mecánica sola, o simplemente de somatización, veríamos que la causa no va a estar en la zona lumbar. El sistema de compensación pélvico adapta toda su musculatura más o menos a la zona sacrolumbar y pélvica, con la cadera, y tenemos otro sistema de compensación que es el escapular, donde todos los desequilibrios del cuello, desequilibrios de esfuerzo de las palancas, como son las extremidades superiores, van a afectar a una zona creando desequilibrios de adaptación con mecanismos de defensa. No, aquí como el comité tenga, es como, no tengo ni idea, el comité es lo que diga. No se puede. Vamos, que la pena es que en Barcelona se podía grabar, que aquí no venden tanta información, no podemos asimilar. No, es que está prohibido grabar, nosotros también hemos prohibido grabar, solamente es para luego proyectar en la pantalla de los datos. Bien, entonces ya que se ha aclarado el tema, seguimos con la conferencia. Entonces, de lo más frecuente que normalmente no se suele integrar y se va al síntoma, como es la parte lumbar, tenemos que meter un poquito la gravedad. Y lo primero, descartar siempre los componentes traumáticos que siempre tienen una ablación o lesión local, más uno a distancia, tipo latigazo que afecta a la columna, que puede repercutir en otras zonas. Descartando este tipo de problemas, nos vamos a basar en lo que son los funcionales. ¿Qué es una lesión funcional? Es una lesión que a través de un esfuerzo con relación a una palanca, que son las extremidades, o una posición inadecuada durante mucho tiempo, se pueden cargar zonas determinadas. ¿Bien? Y otra es la somatización, en la que puede haber un componente determinado en el que se cronifica y nos puede somatizar desde el cerebro en el área que corresponda a una zona determinada. Bien, esas serían las alteraciones neurológicas directas. Luego están los focos irritativos vertebrales que, en dependencia de la sobrecarga muscular, que se mantiene como mecanismo de defensa, no como función, se mantiene constantemente, ya que está defendiendo otras áreas normalmente, y produce focos irritativos que a distancia se denominan reflejos. Suelen ser intermitentes y no continuos, a diferencia de lo que es una inflamación neurológica, para diferenciarlo, que te duele, te muevas o no te muevas y te pongas como te pongas, y tiene el tiempo de instauración correspondiente para restablecerse. ¿Bien? Entonces, como me voy a basar, siempre he querido escoger en las ponencias pues todo el cuerpo, y cuando se va acabando pues vas haciendo integraciones de zonas. Esta vez he escogido la zona del sistema de compensación escapular, donde a través de la gravedad, vamos a empezar por la parte mecánica, todos los desequilibrios del cuello van a afectar la zona dorsal. Y si yo tengo una tensión cervical, vamos a suponer que estoy en un ordenador o estoy girando la cabeza o en una posición determinada por mi trabajo, está claro que lo va a tener que soportar la base, y la base es la zona dorsal. Cuando la zona dorsal alta se afecta la musculatura interescapular. Y ahí es donde se producen unos mecanismos de adaptación, que esos mecanismos de adaptación por la tensión van a terminar pasando la factura ¿con qué? Con la gravedad. No estuviera la gravedad ahí, no tendríamos que integrar. ¿Para qué? Aquí vamos luego a tener que relacionar. Entonces veréis que simplemente el peso va a afectar a la zona lumbar. Pero fijaros qué curioso,
si yo tengo un problema cervical, se contrae la musculatura posterior, que es la dorsal. Y cuando se contrae no vamos así, sacando todo. Lo normal es que cuando se contraiga, rectifique la curvatura. A no ser que tenga un problema degenerativo y sea articular, que afecte a los platos vertebrales, no solo por la osteolisis que pudiera tener, sino en el crecimiento, en los cartílagos de crecimiento y apoye las vértebras. Pero si no es por estructura, lo normal es que tienda a rectificar. Si se rectifica la zona dorsal, tenemos tres curvaturas: cervical, dorsal y lumbar. Claro, si yo rectifico la zona dorsal, estoy tirando de la zona lumbar, se tiene que rectificar también. Lo que ocurre es que cuando rectificamos esas curvaturas, la columna cervical no se queda más hacia atrás. Ligeramente, cuando la rectificamos, llevamos los hombros hacia atrás y creamos una antepulsión de la cabeza, que es la típica rectificación cervical. Y ahí empezamos a sobrecargar todas esas zonas. Pero fijaros qué curioso, ya he hecho casi todo el parámetro de adaptación de la gravedad en cuanto tenemos cualquier alteración, yo he dicho cualquiera, sea neurológica, por sobrecarga, informativa a nivel emocional o simplemente por componentes mecánicos, la gravedad siempre va a hacer su función. Entonces veréis que muchas veces no se manifiesta primero la zona cervical o el brazo o la zona braquial o la zona dorsal. Se empieza a manifestar la zona lumbar porque es la que peor estaba adaptada, no lo sé. Y otras veces estaba mucho mejor adaptada al sistema de compensación pélvico y podía soportar mejor la estructura pélvico-lumbar y no pasa nada. Y veréis que en la zona dorsal empiezan a manifestarse alteraciones con una sintomatología muy variada. Y esa sintomatología pues, puede ir desde una cervicalgia, una dorsalgia, un dolor de hombro, una braquialgia X en el plexo braquial hasta el brazo, más o menos intermitente, si es continua ya hemos dicho que era inflamación del nervio. Entonces, como veis, dolores de cabeza, congestivos, tensionales, que tienen una sintomatología totalmente distinta, y no lo relacionamos. Pero acordaros, si yo tengo un problema alto, tengo un problema bajo, se manifiesta o no, y tarde o temprano me va a afectar. Por lo tanto, la valoración siempre de la columna se tiene que hacer con relación a sus curvaturas, que son las que hacen de muelle, y son las que amortiguan. Sin esa amortiguación tiene que soportarlo el mecanismo de defensa. Y un mecanismo de defensa no es nada más que una contracción de un músculo que por solicitación excesiva de una palanca, por mala adaptación a la gravedad, etc., está sufriendo un tejido y para defenderse lo contrae. O si tiene un proceso degenerativo del tejido, a nivel histológico, sea óseo o de otro tipo, pues veréis que para evitar un problema, también lo contrae. Siempre va a haber un mecanismo de defensa, ¿vale? Y ese mecanismo de defensa no es el responsable, no es al que tenemos que ir normalmente. Lo digo porque luego me vais a ver trabajar y voy a tener que seguir un orden, tengo que llevar una integración. Entonces, como veis, dentro de todos estos síntomas vamos a empezar por la gravedad. Y ahora se el modelo. Vale, quítate. Si miramos a este lado, por favor. Mira al frente. La columna dorsal, lumbar y cervical, simplemente si yo le digo que es como si la rectificara, que cogiera aire a nivel torácico, coge aire, a nivel torácico todo lo que pueda. Vale, suelta. Otra vez, coge aire. Veis que la tensión se va al sacro. Solo con la rectificación, es lo mismo, no le voy a hacer que estire porque siempre fuerzan más los músculos. Cualquier rectificación que yo haga con la zona torácica me va a acentuar el ángulo del promontorio, por lo tanto el sacro va a estar más horizontalizado y toda la tensión la tengo aquí. Aquí ya tengo una tensión permanente, se manifieste pronto o más tarde me da lo mismo. Ahora la que nos interesa es la de arriba. Siéntate. Y ahí es donde partimos
de lo que nos viene a la consulta. Hay pacientes que nos vienen, no han recibido ningún golpe, no han hecho nada extraño y te dicen que les duele la zona cervical, dorsal y la escápula. Y no sabes, ¿pero has hecho un esfuerzo? ¿Haces ejercicio? Pues no. Bien, y ahí es donde tenemos los desequilibrios típicos del diestro, que por, digamos, la vida que llevamos y la actitud que tenemos, va a sobrecargar la zona. El diestro, veréis que va a trabajar más con una palanca, que es el brazo derecho. Si dijéramos el zurdo, cambiaríais todo lo que yo estoy comentando. Al sobrecargar esa zona con la palanca, me va a crear un mecanismo de actuación más desarrollado en un lado que en otro, que es la parte escapular derecha. ¿Qué es el músculo que más trabaja y el que más utilizamos? Los rotadores externos, tanto para la flexión, abducción, rotación, más que los de compresión. Entonces empiezan a sobrecargarse y a crear un mecanismo de adaptación en la escápula derecha que crea también unos patrones ligeros de elevación y de rotación con una extensión. El mecanismo de adaptación siempre es la musculatura interescapular del lado contrario. Pero claro, todo eso crea una alteración en el tejido conectivo. Toda pérdida de alteración, por pequeña que sea, si se mantiene mucho tiempo, hace que se adapte ese tejido que es en el espacio extracelular el que te dice más o menos, a través de la elastina, la flexibilidad que tiene que tener. Si alguno no ha hecho elasticidad alguna vez y ha intentado hacerla, entiende un poquito lo que es el no llegar a un límite fisiológico normal, ¿no? Entonces, date la vuelta, entendemos que la zona dorsal alta se me va a quedar con la musculatura como mecanismo de defensa más fuerte que los rotadores que estamos trabajando y me crea una lesión de extensión, lateralización, rotación del mismo lado de la zona dorsal. Date la vuelta. Al frente. Esto va a crear algo que es el mecanismo de adaptación de la cabeza. La cabeza no se queda quieta, siempre se queda en antepulsión. Nunca se queda, si uno está bien y no sube la espalda, se va a quedar a la altura de la oreja más o menos en el hombro. Pero no siendo así, en cuanto se rectifica, siempre tendemos a inclinarla hacia adelante. Pero ¿qué ocurre? Si tengo en la zona dorsal alta izquierda una tensión o sobrecarga, me va a afectar a toda la estructura. Y si la estructura está soportando tensión y en la columna tengo una extensión con la lateralización, rotación, lo que es la clavícula también va a pasar la factura con lo que sube. ¿A qué afecta? Siempre al platisma o el músculo cutáneo del cuello, que es el que me pierde elasticidad. Es un músculo que no se le hace mucho caso, pero veréis que es el responsable, al haber mucha menos capa muscular y de tejido en la zona, de tener una adherencia tisular mucho mayor, porque no tenemos espacio muscular ni células ahí. Es donde las tres metámeras básicas están más unidas. Con lo que las adherencias, la articulación tisular es mayor, porque es un músculo tanto cutáneo como muscular. Bien, cuando se acorta, veréis que los mecanismos de defensa, cuando hay un área muy grande del tejido conectivo afectado, es el músculo. Y aquí entra en juego la musculatura lateral. Con lo que simplemente moviendo el cuello de un lado a otro podemos ver el mecanismo de defensa, que nunca es el real, porque os voy a demostrar aquí cuando salga un paciente, como no lo voy a hacer a ella porque a lo mejor no tiene nada, que veréis que simplemente elastificando la zona ventral me quita todas las tensiones del cuello. Con lo que es más importante el tejido que la musculatura, porque el servidor de la fascia es el músculo cuando hay una lesión. Cuando no la hay es al revés, tiene que haber un toque articular o algo que te frene, que es el tejido. Es la diferencia. Entonces tenemos la musculatura del lado derecho. Siempre que tenemos una afectación, el bloque a nivel dorsal alto se establece en la zona cérvico-dorsal. Por lo tanto, una charnela es una zona de intercambio en la que cambia una fisiología a otra. Esa zona me forma un agujero de entrada torácico donde está la primera costilla reforzada con la clavícula y toda esa estructura se va a afectar con una membrana que separa toda la estructura del complejo vascular y nervioso
de la parte del cono pulmonar que se une como diafragma torácico a esta estructura, afectando al complejo vascular. Con lo que muchas veces alteraciones de que se hincha la mano, de que tenemos hormigueo por la subclavia en la zona, pueden aparecer. Y veréis que los mecanismos de defensa siempre van a ser elevación del hombro, donde la escápula a través del angular se va a contraer, y el pectoral menor. Y ahí ya tenemos toda la afectación de la arteria vertebral y de la subclavia, con el riesgo a la zona. Bien. Estos serían los desequilibrios típicos que vamos a tener, pero como el acortamiento mayor suele ser del músculo cutáneo del cuello, la lateralización y la rotación suele estar en todo el segmento bajo de un lado. La zona suboccipital no me atrevería a decir nada, porque va a depender de cómo está la base, de cómo tengo yo una paz y tranquilidad enorme para tener una sobrecarga ahí, o otras cosas. Pero también vamos a tener la zona suboccipital, que esa la valoraremos para que veáis la diferencia. Estamos hablando de un desequilibrio normal, sin ejercicio. Si dijéramos del zurdo, pues del zurdo. Pero si analizamos todo lo que nos rodea, veréis que está hecho para el diestro. Está claro que es más frecuente. Otro de los problemas que vamos a tener es simplemente la cervicalgia por posicionamiento. Yo estoy escribiendo y tengo el papel al lado y no tengo un atril que está enfrente y tengo que estar escribiendo a un lado. Me va a crear una tensión en el cuello. Pero fijaros que la tensión en el cuello, aunque va a responder en la zona dorsal, no va a tener el desequilibrio típico de la zona ventral tan acusado. ¿Bien? Y sí puede tener la compensación solo ventral, pero no tanto la dorsal, porque tendría que pasar mucho tiempo. ¿Bien? Igual que el desequilibrio del diestro. Tenemos las lesiones de hombro. Si yo trabajo excesivamente con un brazo, voy a desarrollar mucho la musculatura de ese brazo. Estoy en una máquina, una palanca, etc. Ese desarrollo va a cortar normalmente los rotadores externos. Si los rotadores externos se acortan, aquí el mecanismo de compensación va a ser distinto y siempre el organismo puede regresar. El mecanismo de compensación va a ser distinto. Los rotadores externos, cuando están contraídos, lo que te harían es un campaneo interno fisiológico. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los mecanismos de defensa siempre son antagónicos a la función que yo realizo. Al ser antagónicos, ¿qué va a hacer el organismo? Crear... una tensión de los serratos que me va a crear un campaneo externo contrario. Al crear el campaneo externo ya me solicita la musculatura del cuello y ya tengo que contraer otra vez el angular, y para bloquear el hombro, porque en cuanto sube el hombro ya la gravedad actúa, tengo que inmovilizarlo con el pectoral menor. Eso lo vais a tener siempre. Entonces ahí vemos que simplemente los rotadores externos también traen una lesión. Si yo quiero valorar todo esto, tengo que hacer simplemente una integración. ¿Qué es una integración? Una valoración de planos de una zona determinada. Si yo cojo un área y he dicho la zona cervical, dorsal y escapular con las palancas, tengo que saber valorarla. Y para saber valorarla tengo que saber sus límites a nivel articular y saber la diferencia que hay de movimiento, de simetría en esas estructuras para que me vaya dando una idea de lo que quiero. ¿Bien? Esto, como se va a ver con un paciente, ahora lo que me interesaba es llegar hasta aquí. Luego está la parte neurológica. No me voy a extender mucho porque a nadie le gusta o nadie quiere introducirse demasiado en algo de cómo somos y cómo nos afectan las emociones y los pensamientos y cómo somatizamos las cosas. Porque entonces ya tendríamos que tener la piedra filosofal de la mayoría de las enfermedades endógenas. Así que, quitando un poquito de esto para no extenderme, voy a hablar de lo que es foco. Los focos indicativos son los componentes, reflejos, que nos van a ir de las cervicales al brazo. Cuando tenemos una lesión, por ejemplo, y te dice la persona, oye, he ido a agarrar una zona y es que no tengo fuerza, me falla. ¿De dónde notas la molestia? Dice, bueno, pues me viene aquí, se irradia y es la pinza, aquí estaríamos hablando de C6.
Ya sabemos el área más o menos donde tenemos que ir, el área. No vamos a ir a meter un viaje a un segmento determinado porque nos ha dicho esto. Siempre valoraremos qué es lo que nos dice el paciente. C6. ¿Qué es C7? Pues veréis, tengo por aquí, es decir, voy a hacer, cada vez que voy a coger algo, tengo un dolor en la zona del tríceps y también tengo como acorchado el primer dedo en la palma. ¿Vale? Sería la parte de C7. Si cogemos ya la parte externa, que se nos va al cuarto o quinto dedo, pues estaríamos hablando de la parte de C8, de D1, que sería ya la zona cubital. Nervio cubital, nervio mediano, nervio radial. ¿Bien? Luego todo lo que nos va al hombro estaríamos hablando ya en la parte superior de C4, C5 hasta deltoides y bíceps. Toda esta zona ya sería la C5. Para que vayáis haciendo una idea, las partes de alteración que hemos dicho de foco irritativo e intermitente, que no es continuo, la persona no tiene que estar tomándose nada, sino que busca posturas cómodas. Todas esas zonas, cuando vamos a hacer una valoración mecánica, no hay ninguna alteración pasiva de la articulación, es decir, no hay un tope articular que soporta esos ligamentos, esa tensión, ni hay un arco de movilidad lesionado, es decir, que si yo valoro toda esa palanca, en los arcos de movilidad fisiológicos que tiene van a estar bien. ¿Se ha entendido la diferencia con lo mecánico? En lo mecánico siempre lo voy a tener limitado, en lo neurológico, de foco irritativo, ¿bien? Bueno, dicho todo esto, pues vamos a sacar a alguien. Yo voy a ir haciendo una valoración y diferenciación para que lo vayáis viendo con una persona que esté con algún problemilla, que entre dentro, a ver si ahora me va a salir con el pie y la liamos. Cervical, dorsal, escapular y braquial, ¿vale? Tú a sentarte. Dime, no, antes de salir, síntomas. Sí, pero quiero los síntomas porque siempre cojo el que más chuchurrío sale. Chuchurrío es una palabra técnica, científica. Sí, dime. Estaba pidiendo... Sí, pero ¿qué síntomas? Síntomas que tengo. Una cervicalgia, pecho superior, angular y en fondo de ojo. Vale. Cefalea tensional con cervicalgia del lado derecho. Bien, vamos a pasar algo más y a ver si tienen más. Cuanto más tengan, si no hay más, te cojo a ti. Yo soy un poco lucero. Entonces, Las cervicales, los lumpares, termino ya la pantermia. Estaba en la Concagua, año y medio, me pusieron puntillas, se quitó porque estaba muy tipo ya. arriba, porque si tengo que hacer un... Entonces, entre hablarlo y todo, que sí. No, las cervicales sí, pero andar en bici, ya llevo ya 15 años en esto, me pusieron una aguja. Vamos a ver, una charla de estas, pues, una aguja esta que no es la que puntura, ¿sabes? Vale, sí. Una vejita de estas. Entonces, lo que es lumbares, todo. Vale, ¿había alguien más por ahí? Vale, pasa y rápidamente. Sí, el problema es la cervicalgia que me irradia hacia la escápula. La zona vertebral. Y la zona vertebral tiene ballesteo en la... Relaja un poquito, no te preocupes, que yo no te tope, ¿ves? Así, sin contracto. Eso. ¿Ves? ¿Notas la diferencia de un lado a que no? ¿Vale? Para que tú lo veas también. Entonces tengo una lateralización del lado izquierdo, lógico. Y tengo la zona ventral del lado izquierdo que no tengo movilidad. Y ahora nos vamos a la zona suboccipital. Si no entendemos que la integración la hacemos nosotros, no podemos trabajar, porque ahora me voy a dar la vuelta y tiene que coincidir todo lo que yo estoy diciendo en la zona dorsal. Nos vamos a la zona suboccipital. Y en la zona suboccipital tengo hueco, aquí la musculatura está bien, pero aquí en el lado derecho no. Tiro y aquí me deja, y aquí aunque tire,
brazos a lo largo del cuerpo, y ahí, apoya la barbilla, no la barbilla. Y en esta posición ya miro un poquito la musculatura y nos vamos a la zona vertebral, que es la que soporta más o menos la tensión y el ballesteo. Y la parte de pérdida de ballesteo está más o menos hasta la zona de D6. ¿Qué quiere decir? Que la zona muscular interescapular de un lado y de otro me la voy a encontrar más tensa en el lado izquierdo, es lógico. Entonces, ¿dónde tengo que descargar la zona del cuello? Porque si me voy a ir al cuello, la base es la zona dorsal. Yo tengo un síndrome de latigazo, me han fastidiado el cuello y tengo unas zonas de congestión inflamatoria de la leche. ¿Qué hace todo el mundo? ¿Se va al cuello? No. Descargar la zona dorsal porque si no, no te va a dejar tocar el hombro. Bien, pues lo que vamos a hacer es quitar lo más resistente primero y para eso ya le vamos a cambiar para que no esté más cómodo. A ver. Fíjate un momentito. ¿Abajo? Sí. Lo rompemos. Espérate, Mancho, que esta camilla yo estoy... Tienes el técnico en la cabeza. ¡Ah! Es que esta camilla no la has subido. Boca abajo. Te pones ahora ahí y... Espera, casi para que lo veas lo mejor. Esto hay que andar pensando en la gente. Boca abajo. Y ahora fijaros que el tratamiento que voy a realizar lo voy a hacer en un solo plano. Y para realizarlo en un solo plano no empezáis por los tejidos, que eso es cuando se está aprendiendo. Fijaros que si trato de lo superficial a lo profundo es cuando estoy aprendiendo, pero cuando ya lleváis técnica y vais desarrollando la sensibilidad, lo hacéis en uno y empezáis por lo profundo porque os relaja la musculatura paravertebral, la que tiene una tensión mayor. Y luego vais progresivamente, cuando notáis el ballesteo, al tejido muscular y luego al subcutáneo, ¿no? Donde empezamos, donde tenemos tensión y abarcamos la zona costovertebral para ir notando cómo va cediendo y según va cediendo, procurar no mirar mucho donde estáis trabajando porque la vista engaña y engaña mucho y siempre ve el 1% de lo que hay. Con eso os digo bastante. Entonces aquí vamos tirando el tejido conectivo y como no hay mucha capa muscular, comprobamos y vamos un poquito más arriba. Siempre abarcamos el ángulo y según se nota el ballesteo, que aquí no se puede presionar mucho, y va cediendo a la zona costovertebral, va arrastrando a la zona de la transversa. Porque se supone que la zona fascial o aponeurótica más, de ligamentos y de cápsula más resistente es la costovertebral, no solo la vertebral. Ahora vamos a soltar en conjunto todo. Cuando conseguimos que vaya soltándose y el ballesteo se va consiguiendo, ya nos permite adaptarnos al tejido subcutáneo y el muscular se supone que prácticamente se hace al mismo tiempo, pero bueno, al soltar la zona articular, porque se nota el movimiento de desplazamiento, cuando hemos llegado a ese punto, la zona muscular cede, que es lo normal, y la zona subcutánea, utilizamos el peso del cuerpo para que no nos cansemos nosotros también y para siempre tener un punto de apoyo para que si nota algo el paciente no carguemos todo el peso y podamos enseguida quitarlo. Hacemos lo mismo hasta la L2, L1. Comprobamos después, porque las líneas a nivel escapular está la parte supraespinosa e infraespinosa y puede variar. Aquí tenemos también pérdida de elasticidad, esto sí lo hacemos ya directamente con la zona subcutánea. Y luego los rotadores
se sigue el patrón desde la zona de origen a la inserción. Y aquí lo que te va pidiendo la zona subcutánea, porque si no, lo que haríamos es producir un efecto quemante. Se revisa el otro lado porque normalmente puede haber pequeños problemas que aquí ya se tratan más como zona de tejido muscular, ya que el articular no afecta. Y vamos trabajando la zona muscular y subcutánea. Aquí no está muy mal, incluso los rotadores que estaban acortados, y comprobamos el ballesteo de las zonas. Y en la D6, si miro en la parte visceral, voy a tener o vesícula o algo, en el lado izquierdo del estómago, pero ahora no quiero hacer un trabajo general y como más rápido es el impulso rítmico. No tengo ganas de estar porque a la gente le gustan mucho los movimientos rápidos y yo estoy negado, así que lo siento. Prefiero el impulso rítmico, notar el movimiento y según se va realizando, como ya en la columna es ascenso y descenso y tiene sus fases, cuando empieza, a ver, ya va ascendiendo a la zona que estaría mal del lado izquierdo, ya van hacia atrás bien las dos transversas, entonces hace con muy poca presión y todo el mundo, bueno, si no lo conocéis, muy parecido al impulso, a lo que sería el sacrocraneal, pero aplicado a cualquier parte del cuerpo. Cuando ya estoy seguro, que siempre me gusta pasarlo por lo menos una vez. ¿Cómo lo notas? No sé, tú sabrás, artista. Antes me ha pegado, bien. Bien, cuando ya tenemos toda la zona y la parte vertebral, pues damos la vuelta y al dar la vuelta se te va a meter la cabeza. Para arriba mejor, ¿no? No, levántate otra vez, cambiamos la camilla. No se tardan antes, esto es como que... Vale, boca arriba. Bueno. Como veis, hemos trabajado ya la base. Ahora, yo no me iría directamente a la parte de la columna cervical que está afectada. Lo que voy a hacer un poquito más arriba, para no tener que soltar todas las adherencias subcutáneas del platisma y de la musculatura del lado derecho, voy a estirar la zona ventral. Y al estirar la zona ventral, se va a quitar la tensión del lado derecho. Entonces, debajo de la clavícula atrapamos el pectoral y dejamos apoyar el cuerpo. Y suavemente, que casi no se nota, no forzando, relaja, artista, eso es. Vamos poquito a poco. Eso es, relajando, muy bien. Y siempre se estira más la zona central, giramos un poquito para estirar la zona periférica un poco, ¿vale? Y aquí la misma. Eso, relajando. Eso. Vamos a ver que la leche. Bien, después de estirarlo, relaja. Podría haber avanzado un poquito más. Nos queda un poquito que es lo del hombro, pero se volverá a hacer, no os preocupéis. ¿Ven? Entonces, hemos quitado ya la zona de tensión ventral y ahora nos vamos por orden a zonas determinadas que si hay mucho componente reflejo, pues nos vamos arriba primero, de arriba a abajo para quitar la tensión. Como no lo hay, voy a absorber lo más resistente, que sería el agujero de entrada torácico del lado izquierdo, y para no tener que hacer una elastificación de un segmento o segmento por segmento, abrir la charnela en conjunto.
Notáis el bloque y a partir de ahí dejáis caer el peso del cuerpo y poquito a poco, relajando, eso va a ir elastificándose progresivamente. Relajando. Muy bien, eso es. Menos mal que no estás pendiente. ¿Cómo lo notas? Vale, relaja. Seguimos. A ver qué segmento es el que tenemos que elastificar y más o menos en el que está afectado, no voy a ir contando. Hacemos la misma operación lateralizando y rotando sobre el mismo lado para ir elastificando parte de la cápsula y ligamentos de la zona izquierda, que es donde está el componente de lesión. Relaja, relaja. Eso es así. Muy bien, sí, eso es. Como se nota cuando relaja el vista. Bueno, y ahora nos vamos a la zona suboccipital. Como es la derecha, hacemos la misma operación, abarcamos la zona occipital, tiramos de la zona suboccipital y de ahí vamos tirando lenta y progresivamente mientras hacemos la presión sobre la mandíbula para ir elastificando. Eso, muy bien. Así. Bueno, como teníamos el hombro, revisamos primero el hombro antes de nada, a ver si tenemos que tocarlo, y no me gusta mucho cómo está, así que ponte de lado. Manos y ahora relajamos, muy bien, eso, casi un poquito más. Perfecto. Y ahora relajamos, tranquilo. Desde la parte muscular nos vamos acercando todo lo que podamos en los rotadores a la pirámide axilar, que es lo que tiene un acortamiento mayor, pero no vayáis directamente a ella. A ver, nos vamos mirando para ir luego comprobando. ¿Duele? Sí, el paseo anterior dolía más. Si veas que presiona mucho, voy más lento, ¿vale? Estoy tratando de acortar al máximo, pero si te duele mucho, voy más lento. No, no, muy bien. Es agradecido. Y ya sí vamos a la zona que es muy molesta, que es la pirámide axilar. Sí, Ahí sí. pero se agradece. Más o menos. Vale. Boca arriba, vamos a comprobar. Más me va a ser posible. Bueno. Y ahora, siempre que está el hombro tan mal, los mecanismos de defensa me gusta quitarlos directamente en conjunto con la función del hombro, y para eso lo mejor es abarcar o absorber a nivel propioceptivo toda la zona del hombro con el impulso. Siempre que se sale de una estructura ósea, veréis que cuando se unen muchos tejidos es expansión-retracción, no tiene más. El día que el lumbreras de turno diga, joder, es que ahora sé que dentro de este campo electromagnético esto funciona así, pues no lo dirán, porque todavía no se sabe, pero está claro que es expansión-retracción, no hay ningún problema. Y cuando se siente correctamente, en los movimientos donde se desplace se supone que ya hemos cambiado la información al cerebro, ¿de acuerdo? Porque estamos creando una aferencia directa. Y lo bueno que tenemos es que si podemos sentirlo ya no es que nos diga el paciente lo que quiera, sino lo que nosotros estamos viendo.
paciente puede decirte a veces misa y no sé. Y aquí cuando más o menos ya se nota el movimiento perpendicular, Se ve muy poco, estoy con las manos abarcando el hombro, ¿vale? Luego cogemos, mira a ver, dando la luz de este lado. Entonces, pero esto Ah, no Se va a ver la pantalla. Vale, pues ¿Queréis que giremos otra vez? no sé, el problema es la... lo- ¿se ve? Bien, después del hombro se coge el húmero. La estructura es esférica, con lo que sería de rotación. Simplemente tenemos que evaluar una rotación interna o externa. Pues, ¿me aparece una rotación interna? Se sigue la rotación interna, no hay más. Es un movimiento que no necesita presión, no necesita esfuerzo del terapeuta de conseguir mucho más, porque ya la parte neumática, la parte subcutánea, la parte que depende de ese córtex cerebral, que es la que más somatiza, está afectando, ya le hemos quitado esa pegatina, ya está. Al estar restablecida, pues ya cambiando la información es mucho más cómodo para el paciente y no le tenemos que hacer sufrir tanto. Ya va en sentido de rotación externa, pues bueno, le frenamos hasta el máximo. Ya como va a rotación interna, comprobamos que vuelva a rotación externa y lo hacemos. Y una parte importante del hombro es la clavícula. Es la cuerda del arco que mantiene la relación posicional. Sin ella el brazo no se movería y es la primera que entra en juego de la articulación acromioclavicular esternoclavicular. Así que esta no se os ocurra dejármela sin tocar, porque la integración ya tiene que ser de lo que es la cintura escapular de un lado. Se comprueba el movimiento, va en un sentido, se va en el sentido, con más rotación posterior y anterior, no necesitamos más. Cuando ya empieza a restablecerse, le frenamos un poquito y comprobamos que el movimiento, cuando se realiza en los dos sentidos, sea más o menos uniforme, y cuando el tiempo es más o menos igual, pues ya está. Y ahora veréis que eso poco que quedaba en el cuello se suele o se termina restableciendo. Eso es, relaja. ¿Cómo lo notas? Diferente completamente. Bueno, y aquí no tenemos que tocar tanto porque siempre en el hombro, si yo no lo hubiera hecho con el impulso rítmico, me tendríais que quitar todo lo que es la parte del deltoides, porque se crean adherencias periarticulares. Adherencias periarticulares hasta el tendón del bíceps con todo lo que es la parte de envoltura del húmero. Molesta que no quiero contar nada, luego hay que soltar el tendón sobre la zona de la vaina y no quiero contaros cómo duele, para que luego en realidad no se necesite tanto para realizar el trabajo. Bueno, y ahora, ¿tenías alguna molestia que voy a reproducir? ¿Dónde? En el cuello. Bueno, siempre tengo molestia cervical desde que tuve las hernias. Y si ahora yo te pregunto qué es una hernia, ¿tú qué me dices? Yo te digo que no. No, te he dicho, ¿qué es una hernia? La hernia es una fractura. Es una... Una lesión, una ruptura del disco con salida de... Cuando un disco está en una posición ectópica, es decir, no en su sitio, se supone que ha habido una rotura donde ha emigrado a algún punto determinado. Fíjate que la mayoría de las veces son procesos degenerativos del disco que obliteran el ligamento común posterior, incluso la cubierta dural, pero no hay ni incidencia radicular ni medular. Eso en más de un 99% de los casos. Y cuando hay inflamación, sí hay, y esperamos la inflamación, se van reduciendo. Y hay otras
que ves y tengo en consulta archivadas hasta 100 y pico, donde tienes, fíjate lo que te estoy diciendo, 2/3 de ocupación en lo que es la parte radicular y el agujero medular, y la persona no tiene ni un síntoma. ¿Qué te parece? No, escucha, me parece muy bien. Lo que quiero que entiendas es que, primero, hay que tener un diagnóstico por imagen. Hay que hacer un interrogatorio en condiciones de la anamnesis del paciente, de lo que te ha contado, y luego valorarlo en dependencia de la fase, que es aguda o crónica. Pues si tú me hubieras venido con el cuello hecho polvo, me hubieras contado que estabas en una zona congestiva, no te hubiera hecho esos diagnósticos. Tenía que saber hasta dónde estaba la irradiación, dónde venía la inflamación, etcétera, porque casi te ha faltado saltar para saber lo que no era agudo, ¿entiendes? Entonces, que no tengas tanto miedo, que la mayoría de la gente no sabe en lo que es una hernia y siempre te dicen, no toques esto, y dices, pero bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que en el caso mío hubo un impacto en la cabeza. Había Sí que ha sido traumático. Era asintomático. Debería haber ahí, o hernias o contusiones asintomáticas. No me explicaba nada en mi vida. Y por un pequeño impacto se produjo un fragmento. Entonces, de un fragmento de disco. Más que eso, aunque más que un fragmento de disco es un mecanismo de defensa. ¿Tú supieras lo que hace un mecanismo de defensa? No relaja la musculatura. Ese es, para que haya una presión, aunque tú tengas mal disco, tiene que haber un músculo que esté comprimiendo la zona. Ese es el responsable. No hay que echarle tanta culpa al disco, el pobre, si el disco solo soporta presión. Entonces vamos a lo que... Ahí hace lo que puede, le hizo una discolisis con ozono y aguanta bien. Has visto que se te puede tocar, estirar, colgar de la lámpara, lo que haga falta. Pero es que llegué a tener una estenosis de un 85% de canal medular. Eso sería por inflamación, no creo. Tengo la resonancia donde se ve. Sí, veo así como al día puedo ver... En el fragmento se ve cómo en la estenosis medular... Artista, que te veo. ¿Cómo estás? Cuéntame, mueve el cuello, lo que quieras o yo qué sé, porque... Cuello mejor. Cuello mejor en cuanto al límite de rotación. Y de esto, tengo mucha molestia, molestia en esta zona, bastante. O sea, hay una molestia. Que en los rotadores, esa molestia es porque también, pero, mira, deja caer, que yo lo sé. Más de aquí es imposible que pudiéramos conseguir, aunque yo lo quisiera elastificar. Se ha elastificado directamente con tejido y se le queda la molestia que va buscando, pero si a un paciente le dices que tenga que hacer eso para estirar, para que lo busque, no te preguntan nada. Se supone que es para los movimientos básicos en los que normalmente tenga que realizar.